Gloria a Dios. Vamos a irnos al primer libro de Samuel. Y para aquellos que están comenzando en los caminos del Señor, escuchen. Cuando nosotros nos referimos a Samuel o a Reyes o a Crónicas, no decimos primera de Samuel, ni mucho menos segunda de Samuel, ni primera de Crónicas, ni segunda de Crónicas, ni primera de Reyes, ni segunda de Reyes, porque esas no son cartas, son libros. Así que lo llamamos como lo que son libros. Así que decimos primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Mas sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, sí decimos primera de Corintios, segunda de Corintios, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, porque esas son cartas o epístolas. Entonces su género es femenino, por llamarlo así, ¿no? Entonces se llama como son. Digo esto porque algunas veces dice, vamos a leer primera de Samuel. Yo digo, este no conoce la Biblia. Y para que no me le vayan a decir así, por eso les estoy explicando. Entonces, porque decir, ¿cómo? Si ellos son ignorantes, ¿cómo será el pastor? ¿Va? Vamos a la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31. ¿Qué vamos a leer? Primera de Samuel, ¿verdad? Ah, no, vaya. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 31 al 37. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, es decir, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Primero, porque tú eres muchacho. Segundo, porque él es un hombre de guerra desde su juventud y tú no lo eres. David respondió a Saúl, tu siervo, aunque no ha sido un varón de guerra, pero tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, así como este filisteo, y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado. Escúcheme, aquí está lo lindo de este pasaje. Es decir, cuando yo peleé con los osos y con los leones, no era porque yo era el gran David, sino porque Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también tal vez me librará. Lean la Biblia, por favor. Tal vez me librará de la mano de este filisteo. Así dice, ¿verdad? Ah, no dice así. Entonces, ¿cómo está hablando David? También me librará. Con seguridad, con confianza de que así como Dios lo había librado del oso y del león, también lo iba a librar de Goliat el filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Este era más incrédulo que el mismo diablo. Padre, te damos gracias en esta noche por tu santa y bendita palabra. Y en estos minutos, Señor, que vamos a meditar en ella, sé propicio a nosotros. Aliéntanos con tu palabra, instrúyenos con tu palabra, Señor, palabra que venga a obrar en nuestras vidas, Señor, específicamente en la necesidad que cada uno de nosotros tiene, Padre eterno. Amén, amén y amén. Como la palabra no es una palabra solamente histórica,
sino que la palabra es actual. La primera pregunta que puede surgir en nuestras mentes es: ¿por qué estar estudiando eso que pasó 950 años antes de Cristo? ¿Por qué? Es decir, ya pasaron 3 siglos. ¿Por qué tenemos que estudiar algo que pasó tantísimos años atrás? Bueno, el apóstol San Pablo a nosotros nos da la respuesta: que las cosas que a ellos les sucedieron, para nuestro provecho sucedieron. En otras palabras, como que dice, estudien. Hasta el día de hoy, Israel, el pueblo de Israel, los comandantes israelitas, los del ejército, estudian todo lo que le pasó a Israel, las batallas de Israel, cómo actuó Josué, cómo actuó David, cómo actuó Joab, cómo actuó todos los grandes guerreros de Israel, para cuando ellos se encuentran en encrucijadas modernas, saber cómo es que van a actuar hoy. De ahí aprenden del pasado. Entonces, ¿por qué nosotros hoy estudiar algo de Goliat? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos como así, David, pequeñitos. Y de repente nos encontramos con unas situaciones tan grandes que creemos que no podemos con ellas. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos débiles, nos sentimos como que no podemos hacerle frente a ese tremendo gigante que aparece. Llámese enfermedad, llámese accidente, llámese separación, llámese divorcio, llámese un hijo alcohólico, un hijo drogadicto, llámese como se llame, la migra que te anda siguiendo, llámese como se llame. Y hoy la palabra del Señor nos va a enseñar que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, Él puede librarnos. Él puede librarnos. Así que Israel, y oiga bien cada palabra que voy a decir, Israel estaba nuevamente en guerra contra los filisteos. Y como les digo, si ustedes piensan nada más, históricamente no saben lo que estoy diciendo. Israel estaba nuevamente en guerra con los filisteos. Su enemigo perenne y perpetuo. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? El cristiano, pues, para explicárselo, porque si no van a andar dando vueltas. Es como el cristiano. El cristiano está en lucha continua. Todos los días, a toda hora, cada semana, cada año. De repente pareciera que hay un tiempo de solaz, de tranquilidad, pero cuando hay ese tiempo de tranquilidad y de solaz es porque se avecina una tormenta, pero de esas tormentas terribles a nuestra vida. Y lo mismo que Israel, lo mismo que la iglesia, lo mismo que los creyentes, Israel estaba nuevamente en guerra con los filisteos. Y también nosotros todo el tiempo vamos a estar en guerra porque tenemos un enemigo perenne y perpetuo. Ahora, estos dos ejércitos, el ejército de Israel, el ejército de los filisteos, están acampados uno frente al otro en un tenso, yo digo equilibrio, porque yo me voy allá a las colinas de Israel y veo los dos ejércitos. Hay un tenso equilibrio, porque están midiendo sus fuerzas. Cada uno esperando que el otro comience las hostilidades. A ver quién es el primero que lanza una flecha. A ver quién es el primero que lanza una jabalina para empezar de nuevo el ajetreo. Ahí están. De repente vienen los filisteos, escuchen bien, que tienen a ese tremendo campeón llamado Goliat, un tremendo gigante que nadie ha podido vencer. Le dice, ¿sabe qué? ¿Para qué estamos peleando los dos ejércitos? ¿Para qué nos estamos matando de esta manera? Mejor, sencillamente, aquí tenemos nuestro guerrero llamado Goliat. Escojan uno de ustedes que venga a pelear contra él. Y dice la Biblia, y el que venciere será súbdito el que pierda será súbdito del que venza. Así de sencillo, y nos evitamos la guerra. Escuchen bien esto. Porque la palabra del Señor nos va a decir que por 40 largos días
Aquel personaje se levantaba, salía al valle de Ela a decirle: ya escogieron, ya tienen a uno para venir a pelear contra mí. Y cuando veían aquella tremenda mole, la tremenda jabalina, la tremenda espada, todos los israelitas empezaban ¿a qué? A temblar, incluyendo Saúl. Saúl tenía miedo, a pesar de que Saúl era el más alto de todos los israelitas. Saúl también temblaba. Esta es la situación que tenemos, un cuadro de 40 días de estar arengando, de estar ahí insultando, retando al pueblo de Dios y también insultando al Dios de los israelitas. David, aquí aparece nuestro personaje David, al que le llamamos el dulce cantor de Israel, al niño de la arpa, el niño que se iba allá a los campos a pastorear las ovejas y que ahí empezó a escribir aquellos lindos y preciosos salmos, como el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero no eran en él poemas, sino que eran cantos. Quisiéramos saber cómo era la música que David le ponía a estos salmos, y que David, cuando estaba allá pastoreando, entonaba esas alabanzas a Dios. Por ejemplo, como cuando dice el Salmo 91, sobre el león y la cobra, sobre el león y el áspid, pues sobre el león y la cobra pisarás y yo te libraré. Es decir, David se movía en ese terreno de cobras, en ese terreno de leones. Pero él había experimentado que había un Dios que lo libraba del león y que lo libraba de la cobra, del áspid. Él lo sabía porque Dios lo había librado muchas veces. Y entonces, en honor a ese Dios que lo había librado, venía y empezaba con su arpa a alabar, a cantarle al Señor, hablando de esas cosas que Dios había hecho en su vida. No solamente eso cantaba David. David cantaba, como dice el Salmo: no te dejaré, ni te voy a desamparar, no te dejaré, ni te desampararé. Palabras de David, palabras inspiradas por el Espíritu Santo en la boca de David, pero que no eran nada más letras, eran vivencias. Vivencias las de David. Es decir, estos poemas que él componía, estas alabanzas, luego les ponía música y empezaba a cantarlas. No sabemos cómo era la música, pero las cantaba al Señor. Aleluya. O como cuando dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. El punto está que en David hay una palabra que sobresale, y la palabra es: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este era David. Caerán 1000, 10,000, mas a mí no llegará. Tenía confianza en Dios, creía en un Dios que lo podía librar. Aleluya, no me va a dejar, no me va a desamparar. Si Él está conmigo, ¿de quién voy a temer? Aleluya, aleluya. Además, venía David y decía David: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Si no he temido de los leones. Quiero que entiendan, David no le tenía miedo a los leones, ni David le tenía miedo a los osos. ¿Cómo le va a tener miedo a semejante filisteo, por grande que fuera? Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor a nosotros. Por eso cuando la Biblia habla de que el Señor está como poderoso gigante en medio de nosotros, es decir, aparece un gigante, pero Dios es más gigante que todos los gigantes. Aleluya. Y por eso dice: levantará mi bandera. Levantará mi bandera. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios grande, un Dios poderoso, invencible, nuestro campeón celestial. Aleluya. Y entonces David, eso era lo que cantaba. Y oiga bien lo que voy a decirles, escuchen bien lo que voy a decirles, porque lo que uno escucha es de lo que el alma se alimenta.
Si usted, por ejemplo, empieza a oír canciones del mundo, por ejemplo, esas canciones de hombres desesperados, o esas canciones de esa música que da deseos de vomitar, esa música rap, esa música reggaetón que dan deseos de vomitar. Entonces, Dios mío, que uno siente, porque cuando uno va con sus nietos le ponen esa música y uno siente que la cabeza le va a reventar. Esa música como que está buena para espantar a los marcianos. Aleluya. Pero si usted se alimenta de esa basura, eso es lo que hay en su alma. ¿Entendió? Yo le dije a alguien muy cercano mío, prueba poner una radio clásica con música clásica. Me dijo, qué rico se siente paz, fíjate, me dijo. Y aunque es pura melodía, pero se siente paz en vez de andar que aquí estoy en el rincón de esta cantina. Dios mío, eso es el diablo. Aleluya. Que no me vuelvo a enamorar. Es decir, música que ahí que usted siente que el corazón le empieza hasta a sangrar. Pero cuando usted empieza a escuchar música de alabanza al Señor, eso es lo que su alma alimenta. ¿Por qué le estoy diciendo esto en esta noche? Porque David cantaba lo que escribía y con eso alimentaba su alma. Con cantos que ahora para nosotros se llaman salmos. Aleluya. En su mente, pues, en la mente de David, cuando está viendo al Goliat, cuando sale el Goliat, lo que David está viendo es un león. Lo que David está viendo es un oso, nada más. No está viendo al hombre invencible, no, está viendo un león. Y el Dios que lo había librado de los leones y el Dios que lo había librado de los osos, lo podía librar también de ese tremendo gigante. Por ejemplo, por un momento yo me traslado a los pastos de allá de Belén. David con sus ovejas agarra su arpa, empieza a cantar estos salmos, empieza a decir, aleluya, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y empieza a cantar. Cuando de repente empieza a escuchar a una ovejita, y David deja a un lado el arpa y empieza a ver, y ve que el león la tiene atrapada a la pobre ovejita del mero, como decía mi abuela, del mero huehuecho. Así le dicen eso allá en El Salvador, huehuecho. Lo tiene a la pobre. Y si usted hubiera visto ese cuadro de esa oveja en la boca del león, ¿qué hubiera hecho usted? Salir corriendo a decirle a la mujer, ven a ayudarme. Porque el león tiene una oveja. No, caballero. David andaba un tremendo garrote, una tremenda vara. Dios mío, y empezaba a darle macanazos a ese tremendo león. ¡Pla! ¡Pla! Y como no la quería soltar, dice David que le metía la vara en medio de la quijada de la trompa al león hasta que se le abría, que la sueltas, y la soltaba y luego lo quijaba, no sé cómo se dice, pero le rompía la quijada para que no andes comiendo ovejas que no son tuyas. Ese era David, porratero. Te voy a quebrar la quijada para que no vuelvas a hacerlo. Lo mataba, dice, lo mataba. Entonces, ahora que ve este cuadro, David dice, y ve a todo el ejército de Israel temblando, que cuando el gigante salía, todos se escondían, todos empezaban a temblar. Era un miedo terrible que se apoderaba de ellos. Ahora, quiero que nos traslademos un momento en el campamento de Saúl, el monarca. Porque en ese momento le están informando, rey Saúl, el gigante acaba de volver a salir. Acaba de volver a salir y nos insultó. Dijo que éramos un tajo de miedosos. Y se burló también del nombre de Jehová de los ejércitos. A David no le molestó tanto que insultara al ejército de Israel. Lo que más lo molestó a David es que se burlara
del nombre de Jehová de los ejércitos, porque ese nombre es bendito y 1000 veces bendito. Alabado sea Dios. Y entonces David no podía permitir eso. Como decimos, juega con el santo, juega con la limosna, pero no con el santo. Aleluya. Entonces David está molesto y está molesto porque no ve, porque este era el pueblo que se llamaba el pueblo de Dios. Es como les decía el domingo pasado, lo cantamos. ¿Y cómo cantamos nosotros? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados a predicar las virtudes de aquel, y andan más amolados que el mismo. Nada de pueblo de Dios, absolutamente nada de pueblo de Dios. Así todos amolados, acabados, arrastrados, aplastados, y dice que son el pueblo de Dios. Así que aquellos amaban pueblo de Dios. Y cuando Goliat salía, ¿sabe que me acuerdo de una ilustración que se le ha dicho 1000 veces? Que unos muchachos le hicieron una broma a un compañero de una graduación. Le escondieron la ropa. Le escondieron la ropa y lo vistieron de diablo. Le pusieron ahí una cosa y le escondieron. Entonces el muchacho tuvo que salir a la calle para ir a su casa, pero iba vestido de diablo, rojo así, con unas cosas que le habían puesto sus amigos, compañeros. Y ahí toda la gente en la calle se asustaba porque ahí viene el diablo. Entonces el muchacho, como veía que todos le tenían miedo, ojalá ustedes se acuerdan allá por nuestros países que para el 3 de octubre salían unos grupos que se vestían de diablo, de la Llorona, de la Ciguanaba, del Cipitillo, y salían y asustaban a los niños, nos asustaban a nosotros. Pues ahí va el diablo asustando. De repente vi una iglesia que están alabando, alabaré, alabaré, alabaré. Dijo, aquí me voy a meter para mientras se hace más noche y me voy para la casa. Cuando entra a la iglesia y lo ven, todos dijeron, ¡el diablo! El pastor estaba en el púlpito, había una ventana aquí a la par del púlpito, así, de palomita se tiró, ¡pah! Cayó al otro lado, los diáconos, todos los miembros tirándose, pero había una gordita que por más que intentó tirarse por la ventana, ahí quedaba trabada. La gordita no podía salir. Y como no podía salir, viene y se tira de rodillas delante de aquel que andaba vestido de diablo y dijo, Señor diablo, por favor, Señor diablo, no me haga nada, Señor diablo. Usted sabe que 18 años he estado en esta iglesia, pero siempre le he servido a usted, le dijo. Bueno, esa tenía 18. ¿Y usted cuánto lleva? Se estaban burlando de la gordita, va. Bueno, así que se ha burlado de Dios. Y en ese momento viene Saúl, pregunta. Por fin hay alguien que esté dispuesto a salir a pelear contra Goliat. Ya le subí la recompensa a tanto de ponerlo en mi séquito de honor. Es más, ya ofrecí hasta darle a Milca, a mi hija. Estaba bonita la mona. Y entonces le dijo, ya hice, ya ofrecí. No, nadie se anima. A pesar de toda la recompensa, nadie se anima. Por Nicolás Maduro eran 50 millones de dólares. Que hasta hoy no se sabe quién se lo ganó. 50 millones de dólares. Y entonces aquí Saúl está dando una tremenda recompensa, pero nadie se anima. De repente viene alguien y le dice, perdón, rey. Fíjese que por ahí ha aparecido un voluntario. Si quiere se lo traigo. Por cierto, ese ya usted lo tuvo en su corte. Ya lo tuvo. ¿Se acuerdan ustedes que había mandado a traer a David? Cuando los demonios lo estaban perturbando. Y llegó David y empezó con su arpa. Y cuando David empezaba a tocar esa arpa y a cantarle a Dios, los demonios dejaban quieto
a Saúl. De ahí yo he aprendido muchas cosas. Que en la alabanza hay un poder tremendo. Alabar a Dios en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, eso es lindo. Dios se siente porque dice: mi pobre hijo está aplastado, mi pobre hijo está emproblemado, mi pobre hijo está con esta situación y todavía me alaba, todavía me glorifica. Fue lo que pasó con el siervo Job, y por eso le dio después muchos bienes y le dio una nueva familia. Porque Job en todo momento alabó y bendijo el nombre del Señor. Entonces dice: el joven que usted mandó a traer aquí, él está dispuesto a pelear contra el gigante, pero es solo un muchachito, pero está resuelto. Todos los comandantes de guerra que están ahí reunidos le dicen: rey, una locura. Si nosotros que somos expertos en guerra no hemos podido, no tenemos valor, y ese muchachito, ¿qué puede hacer? Pero viene, hay tanta desesperación. Escuche bien lo que voy a enseñar en este momento. Hay tanta desesperación en Saúl y el ejército que mandan a traer a David. ¿Saben por qué? Porque creo que a usted le ha sucedido, le ha pasado, que tiene una situación tan difícil. Y que cuando usted está pasando por esa situación tan difícil, usted prueba todo lo que le recomiendan que tome. Aleluya. Que cuando vino el COVID nos decían que saliéramos al sol chulones. Así decía aquella doctora, que el COVID no era compatible con el sol. Así que cuando el sol estaba como a las 9, 10 de la mañana, salga a su yarda, decía, y que el sol le pegue. Y el COVID no va a pegarle, no va a hacer efecto en usted, porque el sol lo va a detener. Ibuprofeno, que no hacíamos con tal de curarnos de esa plaga terrible. Entonces, cuando uno está en una situación de desesperación, cualquier oferta de salvación que se presente, nosotros la tomamos. Así que en este momento llegan donde Saúl, le dicen: hay un muchachito, él dice que pelea con el gigante, tráiganlo. Aleluya. Y Saúl, piensa, si todavía no tiene en mente que David, está pensando por lo menos en un muchacho que tiene armas, que tiene escudo, que está protegido. Y va llegando aquel muchachito con su ropita hasta aquí, con su morralito, ojos verdes, el bonito rubio. Y entonces, y desde que entra viene y dice estas palabras: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dios mío. Es decir, hay veces que hay buenas y malas noticias. Y casi siempre a uno le gusta: ¿qué quieres escuchar primero, las buenas o las malas? La buena noticia es que al fin aparecía uno que se atrevía a pelear contra el gigante. La mala noticia es que así como se veía, no tenía ni la más mínima posibilidad de derrotar al gigante. ¿Entendió? Esa era la mala noticia. Es decir, la buena era que había uno que se atrevía. La mala es que no se le veía que tenía el temple, el carácter, la personalidad para hacerlo. Saúl había esperado mucho tiempo, 40 días, para ahora escuchar que alguien está decidido, pero que cuando el muchacho aparece piensa que es una broma cruel. Aleluya, aleluya. Así como lo que les he contado de aquel que se vistió de mendigo. El hombre más millonario se vistió de mendigo. Se puso a la entrada del pueblo con un gran rótulo que decía: pídeme la cantidad que quieras y te la daré. Y como estaba ahí, zapatos rotos, maloliente, pelo así todo alborotado, sentado a la orilla de la calle, toda la gente pasaba y se burlaban del rótulo que tenía.
Pasaron 2 muchachos. Y le dice al uno, hagamos la broma, a ver, sigámosle la broma, a ver qué nos da. Así que le dijo, cualquier cantidad que pidamos, sí, le dijo, vaya, le dijo. ¿Qué le parece? Le dijo, $50. $50, le dijo, ¿esto es lo que quiere? 50, sí, $50. Va, quita el cheque, $50. Pero vayan, le dijo, a cambiarlo, vayan a cambiarlo. Y les da un cheque de $50 a cada uno. Se van al banco y cuando llegan donde la cajera, se queda sorprendida la cajera de aquel cheque. Llama al gerente y le dice, mire señor gerente, este cheque, le dice, ¿lo cambiamos? Y entonces los muchachos le dicen, no se preocupe, ya sabíamos que era una broma. Bueno, eso es lo que estamos pensando nosotros, porque este señor solo hace cheques por millones, nunca hace cheques por 50, le dice. Y entonces cambian los $50, salen corriendo a la entrada del pueblo para ver si está ahí. Ya no está allí. Después se dan cuenta que era el hombre más millonario de aquel lugar. Es lo mismo con el Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos al Dios más millonario y más rico que existe. Y nosotros muchas veces estamos como una persona que ayer se me había perdido la llave de un candado y me dice, háblele al candado, dígale que se quiebre en el nombre de Jehová. Se ríen ustedes. Si ustedes se ríen, yo me molesté. Porque me dice, vaya y háblele al candado en el nombre de Jehová y se va a romper. Y yo dije, Dios mío, qué encrucijada la que me ponen. Mejor llevo al oso, le pongo una palanca y que se quiebre el candado. Me llevé al oso y en el nombre de Jehová. El punto mío era, ¿por qué tengo que molestar a Dios por algo que no es relevante y que fue negligencia mía? Bueno, ni negligencia, sino que para el día de los bautismos me perdieron las llaves. Entonces digo, ¿cómo es posible que alguien moleste a Dios por negligencias? Es decir, metes la cabeza en la boca del tigre y quieres que Dios te libre cuando tú metiste la cabeza ahí en la boca del tigre. Es como cuando el diablo viene y tienta al Señor, él dice, tírate aquí del penáculo del templo, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que tu pie no tropiece en piedra, que te recojan para que no te pegues ningún golpe. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Imagínense que llamo a un grupo de incrédulos. Ahora van a ver que en el nombre de Jehová le hablo a este candado que se abra y se va a abrir. ¿No creen ustedes que parece que como que algunas veces nosotros nos pasamos de una línea de fe que no es la real y que no tiene nada que ver que creamos en un Dios que es todopoderoso? ¿Está entendiendo? Entonces, es decir, la comida, a usted se le olvidó poner sal. Señor, agrégale sal a los frijoles. Aleluya. Aleluya. Así no trabaja la fe. No es de esa manera que trabaja la fe. Dios no arregla negligencias nuestras. Algo que pudimos verlo, preverlo. No. Bueno, así que el detalle está aquí que Saúl ahora tiene a alguien que sí se quiere enfrentar a Goliat, pero escuchen bien, no cree, es como cuando aceptamos a Cristo. Me decía mi papá, ¿cómo es posible que solamente voy a levantar las manos y a mis pecados van a ser perdonados? No, me decía. Yo no he aprendido así, sino que hay que hacer obras para salvarse, me decía. Él hay que hacer obras para salvarse. Haz el bien y no mires a quién. Le dije, pues usted nunca va a ser salvo de esa manera. Porque hay algo, le digo, que no tiene valor humano, y es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es valiosísima, vale demasiado como para que usted pueda comprar el favor de Dios. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de parte de Dios. Entonces, solamente es creerle a Dios, y Dios es poderoso para perdonar todos nuestros pecados. Creerle a Dios. Ahora, insisto, si usted cree que creerle a Dios es fácil, no lo es. Por eso caminar, ayer hablaba con alguien en la noche y estábamos hablando de salvación y me dice, ¿a usted nunca le ha entrado la duda de que exista el cielo? Le dije, no.
No. ¿De que va a ir al cielo? Nunca. Le dije, si yo tuviera duda, yo no me parara en ese púlpito a predicar lo que predico. Yo estoy predicando de algo que estoy totalmente convencido y tengo ciencia cierta de que Dios es real, que Dios existe, que el cielo existe y que algún día caminaremos en esas calles de oro y en ese mar de cristal. Dije, si así no fuera, si tuviera duda, mañana agarro un crucero y me voy por todo el mundo hasta el último día de mi vida. Andar en aventura, viaje, le dije, hasta que se acabe el último centavo que he almacenado. Le dije, porque ¿para qué voy a estar aquí con una promesa que no va a ser real? Pero nosotros sí creemos. Y no solamente creemos, sino que creemos en cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos con el Señor para siempre. Fíjense ustedes que las palabras de David para Saúl, cuando yo las leo como las leo, empeoraron las cosas. Porque David dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Qué le estaba diciendo a Saúl? Miedoso. Le estaba diciendo a todos sus comandantes, miedosos. Cuando le dice, no desmaye el corazón de ninguno de ustedes a causa de ese Goliat. O sea, como que son muy pretenciosas las palabras de David. Con mucho orgullo juvenil quizás. Como que le está diciendo, está bien, todos, cálmense. Tengo la situación completamente bajo control. No contaban con mi astucia. Así prácticamente les está diciendo, todo está bajo control, tranquilos, que todo está bajo control. Todo está bajo control y allá está aquel tipo que los está retando. Allá está un ejército que los está esperando. Y que si Goliat vence al de ellos, ahora van a ser siervos, esclavos de los filisteos y les van a tener que pagar tributo, no sabemos por cuánto tiempo. Así que las palabras de David le parecen más que todo orgullo juvenil, porque lo veía como un simple muchachito, un chico adolescente. Y le dice David todavía, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esas son palabras valientes de alguien que conoce a Dios de primera mano. ¿Usted conoce a Dios de primera mano? Ustedes han experimentado el poder de Dios, no solamente el amor de Dios, pero el poder de Dios. Han experimentado el poder de Dios. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esta es la primera vez que David se ofrece específicamente como voluntario para luchar contra Goliat. Una cosa es decir, alguien puede ir a pelear con el enemigo, alguien debería ir a pelear con el enemigo, mire que está insultando a Dios. No, eso es fácil decirlo. Hay alguien que quiera ir, alguien debería poner el nombre de Dios en alto. No, tú pones el nombre de Dios en alto. Decirles, tirarles la pelota a otros, la papa caliente, es fácil. Pero decir, yo iré. ¿Entendió? Ahí la cosa cambia. Donde tú te involucras. Y donde tú no eres afectado por lo que los otros decidan o lo que los otros piensen, sino que tú decides qué es lo que vas a hacer para el Dios maravilloso que tenemos en los cielos. Algunas veces vamos a salir a evangelizar, pero si los demás no van, nadie quiso ir, así que no voy. ¿Cómo es eso? Me dijo un líder un día, pastor, cada vez que llego a la reunión, la casa está cerrada, el apartamento está cerrado. ¿Y qué hace usted? Me regreso para mi casa. ¿Y usted qué haría? Me dice. Le dije, ¿qué yo haría? Le dije, mire, si veo unos 3, 4 que están allí en un pedazo de yarda, yo me les acerco. Buenas tardes, ¿cómo están? Está como cuando me quisieron linchar en México. Ustedes conocen esa historia, que me iban a linchar, ¿no? Que tenían piedras. ¿Cómo no? Se le he contado un montón de veces. Hasta un canto tengo que compuse, que se llama, se me olvida cómo se llama el canto. Todavía no comprendo cómo este mundo rechaza a mi Señor, por ahí comienza el canto. Pero llego a ese lugar, San Ciro de Acosta, allá está el hermano Lupe, está Lupe por ahí. Ellos me llevan a esa campaña, pero me dice, primeramente pastor, hemos dividido,
va a predicar 2 días en un pueblo que se llama Palo Pinto, ¿no? ¿Cómo era? Palo Pinto o Palo Blanco. Pero el asunto es que llevaba palo. Palo. Ahí estaba. Palo Pinto, Palo Blanco. Cualquiera de los dos es. Y entonces, esa noche nosotros hemos viajado de aquí de Dallas, hemos llevado unos vehículos, ya llegando el momento, me alisto, me preparo, la gran publicidad que habían hecho ahí por radio y todo, volantes que un excura llegaba ahí a predicar la palabra del Señor, y aquel era un movimiento tremendo que había, y ahí voy yo como oveja al matadero. Íbamos una fila como de unos 12 vehículos que vamos para la campaña. Cuando de repente nos vamos acercando, empiezo a oír cohetes. ¡Pum! ¡Pum! Vaya, dije, hasta con cohetes me están recibiendo. Hasta con cohetes. Y luego, cuando ya nos estamos acercando, parece que yo voy en el segundo vehículo, vemos unos lazos atravesados en la calle. Y la gente venía corriendo, saliendo del caserío a la entrada, con unas piedras en la mano, tremendo. Y que de aquí se bajó el hermano que era el que había coordinado. Mire, que tenemos permiso del gobernador, que tenemos permiso del presidente municipal. A nosotros no nos importa. A ustedes de aquí no pasan. Y el que pase, estaba aquella multitud enardecida con las piedras en la mano. Creo que fue, hasta en los periódicos salimos, plantón en Palo. El otro se me olvida. Pero ahí salí el siguiente día en los periódicos, plantón, que la gente no había dejado entrar al predicador americano que venía a Estados Unidos. Así era la noticia. Y a un ex sacerdote que venía y que no lo habían dejado entrar. Pero ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Quieren que les explique? ¿Quieren que les explique? Que cuando yo veo aquella multitud, 200 y algo de personas que se han amontonado en la entrada del pueblo, de repente el Señor me dijo, mira, si hubieras hecho la campaña así como estaba en el predio que hacían, lo mucho que hubieran llegado algunos 30, 40 a oírte. Pero mira ahora la multitud que hay aquí. Entonces vengo, en ese momento salgo del carro. ¡Ja! Y cuando salgo del carro, las piedras listas para ser disparadas. Y les digo, tranquilos, el Señor esté con vosotros. De veras, no estoy, así les dije. Y algunas viejitas, y con su espíritu. Entonces, así con eso me introduje para que más o menos supieran algo de mí. Y me paré en una troca, en la palangana de una troca. Y les dije, amados hermanos, así comencé. El asunto fue que les di el mensaje del evangelio en 15 minutos. Les di el mensaje del evangelio, todos estaban callados. Porque el Espíritu Santo había tomado control del lugar. Y había un silencio sepulcral que no se interrumpió por 15 minutos. Pero luego vi que dijeron, ahorita si no se van, dijo un impío hijo del diablo que los demonios se le metieron, ahorita van a ver. Y entonces les dije, no se preocupen, nadie, todos vamos a respetar. Si ustedes no quieren que pasemos, no vamos a pasar. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Me retiré. Allá llego al aposento donde estoy hospedado y le estoy preguntando, Señor, ¿y a esto vine acá? Y si ahora fue aquí, mañana vamos para otro lugar que se llama no sé qué, y allí la cosa se va a poner quizás peor. Señor, Dios mío, dime, oriéntame, dirígeme. Cuando de repente me llegan a tocar la puerta. Hermano pastor, han venido unos de allá del Palo
Y salgo y ahí habían 2 o 3 muchachos. Hemos venido a recibir a Cristo. Hemos venido a recibir a Cristo. Oímos lo que usted dijo, nos impactó lo que dijo y ahora venimos a recibir a Cristo. Y el siguiente día viene uno y me dice: ¿se atreve a entrar? Y que me atrevo, andaban mis hijos ahí conmigo, chiquitos. Dije: Dios mío, ¿lo hago o no lo hago? Sí, le dije: sí voy. Vaya, me dijo: lo voy a esconder en mi troca, en una F-150 que tienen una media puerta en la parte de atrás. Me dijo: ahí le voy a poner unos sacos. Así que cuando ellos vean mi troca, me dijo, como yo soy del pueblo, a mí me van a dejar entrar, porque toda mi familia lo está esperando para que les vaya a hablar palabra de Dios. Y vengo y me tiro atrás de la troca. Una troca verde, nunca se me olvida. Ahí voy escondido bajo unos sacos. Llegamos al punto del retén y cuando llegamos ahí, sale aquella gente: ajá, le dijo, ¿no traes a nadie ahí? No, le dijo: vean, si quieren vean. Se fueron ahí a estar viendo por la cama de la troca, no vieron nada. Vaya, pasá pues, le dijeron. Y ahí voy yo, en aquella carretera de golpes. Llegamos a aquella casa. Había no sé cuánta gente reunida en la casa. Y desde que llego empiezo a hablarles la palabra del Señor. Llevo quizás como 5 minutos hablándoles, cuando de repente venía alguien gritando: ¡ahí vienen! Empezaron otra vez a reventar cohetes y se venía aquella turba, Dios mío, que el hermanito solamente logró entrar a la troca, arrancarlo y solamente dijo: tírese en la palangana, pastor. Y mire, de aquí de esta altura, vale que como fui medio futbolista, volé y caí en aquella, con mi Biblia en la mano, y caigo en aquella cama de aquella troca, y dice aquel hermano y sale volado. La turba venía como a menos 20 metros ya listos para disparar las piedras, y el hermano no podía salir por la calle porque ya estaba el retén. Nos metimos en una que le llaman terraciado, donde habían sembrado, y aquella troca yo iba rebotando ahí sobre, Dios mío, terminé con los hígados, los riñones y todo hecho. Ahí logramos salir. Pero cuando logró salir a la calle, dije: párense y levantemos las manos y démosle gracias a Dios. Palo Pinto. El siguiente día fuimos a otro lugar. Ahí el panorama fue diferente. En este lugar, el cura les había dicho que si me dejaban entrar, él no les volvía a hacer una misa. Por eso la gente estaba enardecida, porque le dijo: si dejan entrar a ese hombre que viene, no les vuelvo a hacer una misa. Cuando llego al otro pueblo, ahí fue al revés. El cura estuvo durante toda la predicación oyendo la palabra de Dios. Y como soy medio atrevido, todavía vengo y le digo: si alguno cree que estoy equivocado, venga con su Biblia, sentémonos y vamos a platicar de la palabra de Dios. El cura no dijo nada. El siguiente día me tocó en el propio pueblo, San Ciro de Acosta, y ahí el cura bandido de ahí no terminaba la misa. No terminaba la misa, no quería que la gente, quería que la actividad de nosotros terminara, y él a la gente la tenía encerrada, y yo no sé, pero yo lo que le dije a los hermanos de la muda: ustedes canten, que yo hasta que vea que empiezan a salir, yo empiezo a predicar. Y así lo hicimos. Cuando vimos que empezaron a salir, hasta unas monjitas se quedaron ahí por una esquinita oyendo la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! No sé ni por qué les estoy contando eso a ustedes. Porque les decía que una cosa es decir vayan, y otra cosa es ir. Ahora, cuando la última vez que fui a predicar a esa convención de 110 iglesias a Poza Rica, ahí sí, esa vez sí el Señor me habló directamente y me dijo: no vengas hasta que yo te autorice a México. Esa vez, porque esa vez en ese lugar
Esa fue la penúltima vez, esa fue la penúltima vez. Después fue una vez más y en esa fue cuando ya el Señor me dijo detente, que fui con Bolaines. Porque en esa ocasión estamos en la alabanza y para que ustedes vean cómo se dan las cosas. Había una opresión, habían más de 5,000 personas bajo carpa, pero había una opresión del diablo única. Los músicos, todos al revés, no se les sentía nada. Yo había llevado el famoso, internacionalmente desconocido grupo Ebenezer y pasamos a tocar y lo mismo se sentía, aquella cosa horrible, horrible, horrible. En la puerta principal había un tipo vestido de negro, aquí había otro y aquí había otro, en las 3 puertas de la carpa. Yo pensé que eran diáconos, pero yo soy de los que cuando leo la Biblia yo oro una oración corta y empiezo a predicar. Pero ese día cuando leo la Biblia empiezo a orar y la oración se alarga 4 minutos, 5 minutos, 10 minutos y yo seguía orando. De repente empezó Jorge García, el yerno del hermano Arturito García, pasa y empieza a tocar el órgano y empieza a cantar unos cantos y ahí la cosa empieza a ver algo tan especial porque empiezan a salir un montón de ancianas de allá de adelante y empiezan a danzar, viejitas de 80 años que yo no entendía cómo caían al suelo como que eran pelotas así, no les pasaba nada, daban miles de vueltas y caían. Era una cosa que yo jamás he vuelto a ver en mi vida. Pero lo que estábamos allí en esa adoración, orando a Dios, escuchen, de repente los 3 tipos desaparecieron. Esa noche el Señor salvó como 200 almas y fueron bautizados bautizados en el Espíritu Santo como 200 personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Fue una cosa tan gloriosa esa noche que prácticamente la gente solamente le poníamos las manos y empezaban a hablar en lengua recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Terminamos. Ese día habían matado un toro y el hermano Arturito me dijo, no vaya a agarrar cualquier comida porque le voy a apartar algo que a mí me gusta del toro, que es el pedazo de carne más especial. Viera qué rico eso, me dijo, y se lo van a preparar como a mí me gusta. Y salí y ya llegó el hermano Arturito y me dijo, hermano Pineda, qué glorioso lo de hoy. Sí, le dije, casi 200. Sí, me dijo, 200. No, pero no por eso, me dijo. O sea, por los que el Señor bautizó, tampoco, me dijo. Y entonces le dije, sí, no. Y entonces, hermano Arturito, usted no se fijó, me dijo. ¿Qué le dije? Los 3 brujos más poderosos vinieron esta noche y dijeron que usted no iba a predicar, que le iban a amarrar la lengua. Así dijeron, que le iban a amarrar la lengua. Y mire, me dijo, cuando usted empezó a orar y nosotros estábamos orando con mi equipo también, me dijo, vimos como los 3 tipos desaparecieron, se fueron. Cristo fue glorificado. Lo lindo, lo maravilloso, el siguiente año que me vuelven a invitar a predicar, llego y luego se me aparece un tipo con una Biblia. Me dice, Dios le bendiga, hermano Pineda, Dios le bendiga. Yo soy fruto de su ministerio. ¿Usted ha estado en Dallas? No, me dijo, nunca he ido a Estados Unidos. Y entonces le dije, de los que han aceptado, mire, yo era uno de los 3 brujos que llegó el año pasado para estorbarle. Y después que me di cuenta que todo lo que andaba del diablo no había funcionado, me di cuenta que había un poder superior sobre el diablo y terminé aceptando a Cristo. Vengo en este momento de mi primer año de instituto bíblico. Ahora es pastor. Y que el instituto bíblico del hermano Arturito no es un instituto donde estudian, sino que el instituto del hermano Arturito solo es de ayuno y oración. Hermanos, hoy no va a haber comida, hermanitos. El Señor dice que ayunemos, le dice. Y el siguiente día le vuelve a decir lo mismo, hermanitos. Dice el Señor que hoy no hay comida, vamos a ayunar. Así que todos salen ahí. El brujo venía más delgado de lo que era, pero lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Dios, y aquí voy a terminar esta noche. Muchas veces uno no entiende lo que Dios
está haciendo en la vida de uno. Pero David no entendía cuando él se enfrentaba a los leones y a los osos. David no entendía para lo que Dios lo estaba preparando. Y usted hoy no puede quizás entender lo que Dios está haciendo para lo que Dios lo está preparando. Pero todo lo que está pasando en su vida es la preparación, es la escuela, es la universidad de Dios para lo que Dios va a hacer. Por eso cuando David vio a Goliat dijo: yo ya pasé por esto. Cuando me enfrenté al oso, cuando me enfrenté al león, yo ya sé que el Señor vino en mi auxilio, no me dejó perecer y hoy tampoco me va a dejar perecer. Saúl le dijo: no podrás. Así como muchos que nos dicen: no podrás. Yo les he dicho, este ministerio es un ministerio de fe y de milagros, Ministerio Benecer. Estamos en este lugar tan grandísimo, con la mejor ubicación de Garland, simplemente porque le creímos a Dios. Porque cuando nos trasladamos aquí no teníamos financieramente la capacidad para pasarnos acá. No sabíamos ni cómo le íbamos a hacer. Pero Dios jamás nos abandonó. Y en los 3 años que dijimos que íbamos a pagar el 1,2 millones, lo pagamos. Y el lugar quedó libre de toda deuda, tal como Dios nos lo había mostrado. Entonces, escuchen, dice: no podrás. Primero, porque eres un muchacho. Saúl pensaba que David no estaba calificado debido a su edad, tamaño e inexperiencia. Esto muestra que Saúl veía la batalla solamente en términos puramente naturales y externos. Y de acuerdo a la estadística de operación externa, Saúl decía: no hay ninguna forma de que David pueda ganar. Pero de acuerdo a las estadísticas de operación de Dios, Dios decía: no hay ninguna manera que David pueda fracasar. Saúl decía: no hay manera que David pueda ganar. Pero Dios decía del cielo: no hay ni la más mínima posibilidad que David fracase, porque yo estoy con él. ¿Y usted a qué se está enfrentando hoy? ¿Cuál es el miedo que tiene? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién temeré? Repítalo 1000 veces: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién? Aleluya. Está bien que nos sintamos débiles, menospreciados, devaluados. Sí, algunas veces nos vamos a sentir así. Pero como el valor nuestro no depende de nosotros, depende de quien está con nosotros. Póngase de pie en esta noche y vamos a decirle: amado Padre Celestial, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Hambre o persecución? ¿Cuchillo o desnudez? ¿Ángeles o principados? ¿La muerte o la vida? Porque sabemos que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Digan un gloria a Dios fuerte pues en esta noche. Vamos, enfréntese a esos problemas y a esas dificultades, no en sus fuerzas, pero en las fuerzas del Señor. ¿Alguna persona no tiene a Cristo Jesús reinando en su corazón y hoy quiere entregarle su vida al Señor? ¿Hay alguien que le quiera rendir su vida a Cristo? ¿Hay alguien? ¿Alguna persona le entrega su vida al Señor en esta noche? Todos somos de la familia del Señor. ¿Todos son salvos?
Bendito sea Dios. Vamos a darnos la mano los unos con los otros en hermandad cristiana. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Bendiciones a todos.